Para mí es una bendición poder compartir con vosotros en esta mañana. Marcos me llamó el jueves y me pidió que lo hiciera. Así que tuve que ahí meter el acelerador y trabajar para poder preparar algo. Y yo siempre estoy rumiando la palabra, ¿verdad? Estoy pensando en cosas. Y hay un tema, ¿verdad? Que por mucho tiempo he estado pues dándole vueltas. Y es el tema de la iglesia. La iglesia, ¿qué es la iglesia? En la época que yo conocí al Señor, los jóvenes eran personas que estaban rebeldes contra Dios y contra la iglesia. Pero la razón por la cual estaban rebeldes contra Dios era porque estaban rebeldes contra la iglesia. Porque a Dios ellos no lo podían ver. Ellos lo que podían ver era la iglesia. Y hoy día pues pasa mucho de eso. Hay mucha gente que está abandonando la iglesia. Yo leí de un lugar donde 200,000 personas que conocían al Señor alrededor no iban a la iglesia porque no les interesaba. Y en un país, una vez se hizo una encuesta, no sé si fue en Holanda, no recuerdo, en donde le preguntaban a la gente si le interesaba saber de Dios. Claro, una cosa es cuando tú le preguntas saber de Dios, otra es cuando tú le preguntas saber de Cristo. Las reacciones son muy distintas. Y dice que el 100% sí, le interesaba saber y hablar tal vez un poco, pero, perdón, el 90% decía, pero cuando le hablaban de la iglesia, el 100% no quería saber de la iglesia. Pero mi pregunta es, ¿qué es la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué es para nosotros la iglesia? Es una pregunta que nosotros pues tal vez no la hacemos. Simplemente damos por sentado lo que es la iglesia sobre lo que estamos viviendo, lo que estamos participando. Pero fíjate, hace muchos años empezaron a surgir lo que se llaman las paráfrasis de la Biblia, que eran esas Biblias que se actualizaban o se ponían en el lenguaje actual. Y al principio, estas paráfrasis se sacaban de versiones que ya existían, de la Reina Valera o de la King James en inglés, de versiones, pero con el tiempo empezó a hacerse de otra forma. Entonces tenemos ahora Biblias que están en el lenguaje actual, pero lo que se consulta son los originales, los textos originales. No se van a versiones que ya existen para ponerlas al lenguaje actual, sino que se va tal vez ya al original y de ahí pues se pone al lenguaje actual. Y a veces nos ocurre a nosotros, pienso yo que pasa, que ocurre mucho esto con lo que tiene que ver con la definición de nosotros de la iglesia, ¿verdad? Muchas veces nuestra definición de la iglesia está basada en la experiencia, en lo que estamos viviendo, en lo que está delante de nuestros ojos, que pues es el producto de una persona que tuvo su experiencia, su vivencia, que le dio un entendimiento de lo que era la iglesia y sobre eso hizo la iglesia y ese pues hacia atrás, ¿verdad? Y cuando vienes a ver, pues cada uno va trabajando la iglesia sobre lo que vivió, sobre lo que entiende. Y el peligro de esto es que eso puede llevar a que la iglesia se vaya deteriorando, ¿verdad? Se vaya disminuyendo, vaya perdiendo realmente lo que es su esencia. Y de repente, en vez de estar proyectando la iglesia, estamos proyectando una caricatura de lo que es la iglesia. Amén. Por eso es que nosotros, para esto, tenemos que ir siempre de nuevo a la Escritura. Tenemos a donde está el mapa, el diseño, donde está el plano de Dios que define lo que es la iglesia. Entonces, ahí uno tiene que... Yo cogí a un pastor de una iglesia grandísima, una mega iglesia, que me encontré con él en Jordania, y le dije, pastor, le voy a hacer una pregunta.
y se las hago a vosotros también. Imaginaos que venís al Señor, que lo conocéis, pero nunca vais a una iglesia. No sabéis lo que es una iglesia. No han tenido la experiencia de estar en una iglesia. No han vivido la iglesia. Cero en cuanto al tema de iglesia. Y os metéis en la escritura y empezáis a leer la Biblia. ¿Cuál sería la iglesia que vosotros veríais ahí en la escritura? ¿Cómo sería esa iglesia? Porque aparece ahí. Está definida. Así como Dios, cuando hizo el templo, el tabernáculo, le dio el diseño al detalle a Moisés y a David de cómo iba a hacer eso. De igual manera, Dios hace con la iglesia. Él tiene un diseño, Él tiene un esquema, Él tiene una definición de qué es esa iglesia, y nosotros debemos procurar saberla, porque esta iglesia, esa es la que podemos transportar y adaptar a cualquier cultura. Podemos integrarla, pero no podemos integrar la iglesia puertorriqueña en Galicia porque no va a encajar. Tendría que depurarse de su cultura puertorriqueña, ir al básico de lo que es la iglesia, para entonces poder establecer una iglesia que sea contextualmente relevante. No sé si me explico, pero de eso es que se trata, saber qué es la iglesia. Y yo pues le he puesto de título a esta enseñanza, a esta meditación, la iglesia, una comunidad, un cuerpo, una familia, una ciudad asentada sobre el monte. Amén. Y primeramente vamos a ver la iglesia como una comunidad de fe. Una cosa que nosotros tenemos que entender es que la iglesia es baluarte, columna y baluarte de la verdad. La iglesia está para dar testimonio de la verdad. Por eso es que es importante que nosotros seamos esa verdadera iglesia, para que no ocurra lo que pasó en mi país y lo que está pasando en muchos lugares, que la gente no quiere saber de la iglesia y por tanto no quieren saber de Dios, porque piensan que Dios es como ven la iglesia. Amén. Entonces dice, la iglesia es una comunidad de fe. En Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión. Fíjense cómo vive esa comunidad de creyentes, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Comunión entre los creyentes. Y dice que sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Y después dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y por esta vida, por esta forma de vida, dice, y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué pasa? Añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. O sea, esta iglesia como comunidad en donde no había necesitado, o por lo menos los que habían eran atendidos, donde cada persona aportaba con sus talentos, aportaba con sus oficios, aportaba con sus capacidades para atender esas necesidades y suplir, ¿verdad?, a esa comunidad. Dice que era un testimonio que producía que hubiera un crecimiento. El estilo de vida de comunidad que tenía esta iglesia traía un crecimiento de la iglesia, porque el pueblo veía cómo eran ellos, cómo se cuidaban, cómo se velaban,
cómo se atendían, ¿verdad? Cómo suplían las necesidades los unos de los otros. Ellos tenían comunión, compartían sus cosas, se ayudaban unos a otros. Su relación iba más allá de las 2 horas en el templo. Iba más allá del programa o estrategias que pudiera tener esa iglesia. La iglesia era y es una comunidad. Eso es lo que enseña la Escritura. Y no lo podemos vivir en 2 horas. Y Lugo tiene algo muy especial que tenía mi iglesia, la iglesia que yo planté primera, que el Señor me usó a mí con otro grupo de personas para establecer. Tiene una peculiaridad y es que todos estamos en un pueblo pequeño, que es muy fácil relacionarse, pasar por la calle y por lo menos encontrarte con 2 o 3 hermanos de la iglesia y saludarse. Yo soy muy despistado y sabe Dios cuántos me han pasado por el lado y ni me doy cuenta. Pero es muy fácil para esta iglesia, por el pueblo y las circunstancias en que vive. Yo lo veo, por ejemplo, en los jóvenes que van a casa y arrasan con todo, ¿verdad? Los barbarazos que llegan a casa. Y a mí me encanta. Que tienen esa comunión, tienen esa relación. Y es muy fácil poder crear ese sentido de comunidad. Porque eso somos, hermanos. La iglesia es una comunidad. Somos una comunidad de testimonio que por nuestro estilo de vida comunitario damos testimonio a la comunidad que está afuera. Somos una comunidad dentro de una comunidad que vive los valores del reino. Amén. Y que se suplen unos a otros. Y las células son una forma para vivir este tipo de comunidad. Amén. Es una manera que se usa para que tengamos la oportunidad de vivir este estilo de comunidad. Pero ¿qué dice también? Un cuerpo. Un cuerpo. En Efesios 1:22 dice: y todo sometió bajo sus pies. Yo no sé cuánto tiempo tengo aquí. Yo termino antes de las 2, no se preocupen. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Que habla que la iglesia es ¿qué? Un cuerpo. No una organización. Tiene organización, tiene estructura, pero es un cuerpo. También dice que es un cuerpo. En 1 Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Un cuerpo. Muchos miembros, pero un cuerpo. Amén. Pero un cuerpo. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados, todos fuimos sumergidos, insertados en un solo cuerpo. Ya judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. En otras palabras, a ese cuerpo solo pueden pertenecer aquellos que han nacido de nuevo. Usted se puede hacer miembro de una iglesia cumpliendo con unos rituales que la iglesia como organización, pero la única manera que usted puede ser verdaderamente parte de la iglesia como cuerpo es naciendo de nuevo. Porque el que coloca en el cuerpo de la iglesia a los miembros es el Espíritu Santo. Eso es lo que dice aquí, hermano. Y esta es la palabra profética más segura a la que debemos prestar atención. Si queremos obtener los beneficios de lo que es ser salvo, ser hijo de Dios, ser parte de la iglesia, tenemos que prestar atención a lo que está escrito. La iglesia es más que una institución, es un cuerpo, algo que es orgánico, vivo. Y solamente los que han nacido de nuevo pueden ser parte de ese cuerpo, porque el Espíritu Santo es el que nos sumerge en él. Pero no solo nos sumerge en él, sino que también nos coloca en nuestro sitio. Nos va colocando
dando dones a cada uno para edificación de ese cuerpo. Él nos acomoda también en el cuerpo. Dice en 1 Corintios 12, 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según qué, según le agradó a Él. ¿Verdad? A Él. Nosotros podemos tener posiciones, ¿verdad? En la iglesia organizacionalmente hablando, pero en este caso, dentro del cuerpo, el que nos organiza, el que nos coloca es Dios, dándonos dones para que funcionemos. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 12, 4 al 11. Ahora bien, vais entendiendo, hermanos. Si voy muy rápido, me lo decís. Pero esto es lo que dice aquí en la Biblia. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. ¿Quién las hace? Dios es el que las hace. Amén. Pero no solo eso, pero dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien común. No para el bien personal, sino para el bien común. Amén. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otros profecías, discernimiento de espíritu, a otros diversas clases de lengua y otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según qué, su voluntad. ¿Quién es el que maneja los hilos? El Espíritu, Dios, por su Espíritu. Él es el que maneja todo esto. Él es el que reparte, Él es el que actúa. Él es el que va colocando, que haga que todo eso funcione. Nosotros podemos, la Biblia dice que podemos anhelar los dones del Espíritu y debemos anhelarlos, pero es Dios el que los reparte. Es Dios el que capacita y lo hace para que nosotros funcionemos. ¿Para qué? Para beneficio mutuo, para beneficio del cuerpo. Dice en Efesios 4:11, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Todos estos ministerios, todos estos dones, no los dio para que se pavonearan, no los dio para que se pusieran ahí en primera plana como si fueran la mamá de Tarzán, no. Los dio para edificar el cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Para llevarnos a ese conocimiento pleno del Hijo de Dios. Para que le conozcamos cada vez más a Él. Amén. Que Él es el autor y consumador de la fe. Para que le conozcamos a la condición de un hombre maduro, para que podamos madurar como cuerpo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños engreídos, peleando, chismosos, enojándonos, comentando, murmurando. No, sino no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina o de ánimo, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todo aspecto en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hermano, ¿había visto usted esta iglesia en la Escritura? Sino que hablando la verdad crezcamos, de quien todo el cuerpo,
estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, la relación, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para propia, o sea, edificación en amor, o sea, la participación. Si hay algo que nos habla la iglesia como cuerpo, es que cada miembro está colocado para funcionar. Cada uno de vosotros está colocado en el cuerpo para funcionar en el cuerpo. Y tiene que procurar ver que está funcionando en el cuerpo. Y está bien que podamos, ¿verdad?, organizacionalmente colocarnos, ujieres, sonido, batuteras, taekwondo, no sé, que nos coloquemos en distintas acciones del organigrama, música, limpieza, eso está bien, servicio, pero aparte de eso, nosotros tenemos que entender cuál es aquella don, qué es aquello que el Espíritu quiere darme a mí, que va a hacer que yo funcione para edificar este cuerpo. Hay dones, hay talentos, ¿verdad?, que se adquieren adiestrándose, pero estamos hablando aquí de cosas que solo el Espíritu de Dios puede dar. Y que Dios quiere darlo. Amén. Yo sé que hay gente, yo observo y veo que hay gente que tiene un espíritu fuerte de servicio. Que son gente que no saben decir que no. Y se apunta hasta un bombardeo. Olvídate, están como el mate para los argentinos en todos lados. O como el arroz blanco para los puertorriqueños. Están en todos lados, se apuntan a todo y sirven a todo. Y están metidos dentro de ese organigrama. Pero es importante que cada uno también pueda entender en qué lugar Dios en el cuerpo quiere colocarlo. ¿Dónde están los evangelistas? ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los que tienen dones de sanidad? Es importante que eso suceda también, porque eso hace que se aporte para el cuerpo. Y eso es algo que Dios quiere trabajar. Eso es algo que Dios te ha metido en el cuerpo y Dios ahora quiere acomodarte en el cuerpo. Y cada uno tiene que buscar eso para funcionar. Es muy fácil venir y sentarse ahí y tener a unas personas aquí que estén dando y alimentando y por ahí salir y ya hasta el otro domingo. Pero eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que seamos cuerpo y Él quiere que seamos comunidad. Familia. La iglesia es una familia. Pedro dice en Lucas 8:21, pero respondiendo él les dijo: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. En Efesios 2:19 dice: así pues ya no soy extranjeros ni advenedizos. Hablando de los gentiles. No soy gente que estáis aparte, no. Sino que sois conciudadanos de los santos y aún más, soy de la familia de Dios. La iglesia es una familia. La iglesia es una familia donde podemos fallar sin temor, donde podemos ser nosotros, donde podemos ser vulnerables, donde podemos intimar. Se supone que sea así porque somos una familia. Claro, tenemos algunos de nosotros una imagen distorsionada por las experiencias de lo que es una familia. Yo vengo de un hogar disfuncional. Pero la Biblia habla que somos una familia y hay un diseño de Dios para la iglesia como familia que tenemos que captarlo para vivirlo, porque si no lo vivimos, no lo aprovechamos. Como si no vivimos como cuerpo, tampoco lo aprovechamos y no vamos a crecer y no vamos a madurar y no vamos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Porque para eso es necesario cada uno. Amén. Entonces somos una familia. Amén.
nos enojamos tal vez, pero volvemos y nos reconciliamos. Podemos tener nuestras trifulcas, pero volvemos y nos buscamos y nos perdonamos. Porque eso es lo que ocurre en la familia. Una familia dividida contra sí mismo no puede subsistir. Amén. Y por último, la iglesia es una ciudad asentada sobre un monte. Primera de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois. Está hablando de identidad, fíjese. Está diciendo cuál es nuestra identidad, tu identidad, nuestra identidad como iglesia. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y en otra parte dice, en 2 de Timoteo 14, posesión suya, celoso de buenas obras. Y sigue, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. O sea, nos llamó y nos sacó de las tinieblas a su reino para que nos sentemos. No. Nos llamó para que anunciemos sus virtudes. Para la misión. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal. Otra vez, identidad. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Eso es lo que pasa cuando la iglesia pierde. Es pisoteada, es menospreciada. Pero no solo ella, sino que también Dios se va en el embolado. Porque ellos entienden que nosotros somos los representantes de Dios. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte. No se puede ocultar. Somos, nuestra identidad está directamente relacionada con la misión de Dios. Con hacer la misión de Dios. Con ir y llevar el evangelio. Jesús dijo, como el Padre me envió a mí. Fíjense, a mí me encanta más esa, como lo dice Juan, a como lo dice Mateo 28. Porque en el caso de Juan es como una instrucción. Como el Padre me envió a mí. ¿Y cómo lo envió? Pues lo envió porque amó de tal manera al mundo para que creyera en él no se perdiera, mas tuviera vida eterna. ¿Y cómo lo envió? Pues dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a ¿qué? Ayudar a los quebrantados de corazón, a los oprimidos, a los cautivos, a los enfermos, a los pobres. Así yo os envío. Estamos ocupando el lugar de Él. No es que somos Cristo, pero estamos ocupando el lugar de Él. La iglesia existe para la misión. La iglesia existe por la misión. Porque fue por la misión de Cristo que surgió la iglesia. Fue porque Él vino. La iglesia permanece y se extiende y el reino de los cielos avanza por la misión. Porque la iglesia está aquí para la misión de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Y eso es lo que se supone que cada uno de nosotros seamos. Y eso es lo que se supone que ocurra en los grupos celulares. Amén. Los grupos celulares es una estrategia para vivir todo esto que dice la Biblia, que es la iglesia. Amén. Es eso. Eso es lo que nosotros somos. Eso es aquello por lo que Él murió. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. Lo que Dios hizo es perfecto. Lo que Él hizo es completo. Él resolvió toda la ecuación. Lo hizo a su tiempo. Ya no hay nada más que Él tenga que hacer. ¿Sabe a quién le toca ahora? A nosotros. La iglesia es una respuesta a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es una respuesta a la venida del Espíritu Santo sobre nosotros.
recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Mira, hermano, tiene que plantearse, o tenemos que plantearnos, si la realidad que estamos viviendo que no nos satisface tiene que ver con esto, con que no estamos siendo aquello que se supone que seamos. Amén. Él lo hizo todo. Jesús dijo, Pablo decía, el que no escatimó a su propio Hijo, nos dará con Él todas las cosas. Nos dará con Él. Ahora yo os pregunto, ¿habéis podido entender un poco más lo que es esa iglesia? Y si hacéis una evaluación ahí, personal, sabiendo que Dios conoce tus pensamientos y tu corazón, no hay nada oculto para Dios de ti. Podéis decir, wow, yo estoy siendo esa clase de iglesia. Yo estoy siendo esa iglesia que fue por la que Jesús murió. Amén. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Porque lo que Él hizo, no puede tener otra respuesta. Si queremos funcionar, si queremos ver esa plenitud de Dios, tenemos que entonces vivir conforme a eso que está escrito. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé, aquí puede que haya personas que no conozcan a Dios. Y tal vez son personas que no quieren saber de Dios, tal vez precisamente por eso. Porque, pues lo que han visto hipocresía, han visto una serie de cosas que no le convence, han visto más bien una iglesia institución. En España pasa. La iglesia que la gente ha visto mayormente, pues ha provocado que mucha gente, muchísima gente, no quiera saber de Dios. Y te lo dicen, yo llevo 33 años aquí. O sea, yo no me estoy inventando lo que estoy diciendo. Te lo dicen. Y tal vez hay de esas personas aquí que el edificio de la iglesia le ha tapado la cruz y no la han podido ver. Pero yo te invito a ti a que hoy tú mires la cruz. Tú mires que un día Dios, por el amor tan grande que tenía por nosotros, que a lo mejor no merecíamos ser amados por la vida que llevábamos, decidió enviar a su Hijo, a su unigénito, que era Dios. Él se despojó a sí mismo, se hizo hombre y como hombre siervo. Y lo menospreciaron y lo escupieron y lo apalearon y terminó muriendo en la cruz. Pero ¿sabe por qué? Para ocupar nuestro lugar. Se supone que nosotros fuera los que estuviéramos en esa cruz. Pero Él por amor murió por nosotros. No vino a traer una religión. No envió una religión. Envió a su Hijo. Si en esta mañana, yo no sé si hay alguien aquí que no ha conocido, tú puedes poner a un lado tus prejuicios y puedes mirar la historia de Jesús. Yo fui a la iglesia desde pequeño y creía en Dios a mi manera. Me obligaban a ir. En la escuela que estaba tenían que ir a una iglesia evangélica. Pero no conocía a Dios y terminé en droga y haciendo un montón de barbaridades. Porque no conocía a Dios. Hasta que me di cuenta y lo vi en Cristo. Vi su amor. Amigo, Cristo te ama. No importa cómo eres. No importa lo que hayas hecho. Cristo te ama. Cristo te da la oportunidad de empezar de nuevo. Y Cristo quiere que venga a ser parte de su familia. Si hay alguien aquí que hoy quisiera conocer a Jesús,
Si hay alguna persona aquí que hoy, en este día, quisiera decidir seguir a Jesús, sus enseñanzas, conocer lo que enseña, entender más lo que hizo en la cruz. Si hay una persona que hoy quisiera poner su vida, la ha puesto en las manos de muchas cosas, pero decide, la voy a poner en las manos de Jesús, de lo que Él enseña. Si hay una persona que hoy reconoce que Jesús es Dios y que murió por Él y quiera seguirlo, yo te invito a que tú levantes tu mano ahí donde tú estás y que le digas: Dios, yo quiero conocerte, yo quiero seguirte. Yo no quiero ser de la iglesia institucional, pero sí quiero ser de esa que se ha hablado ahí, que es tu cuerpo, que es una familia, que es una comunidad. Dios te ama. Y en esta mañana, ¿sabes qué te dice? Sígueme. Sígueme. ¿Alguna persona que quiera seguir a Jesús en esta mañana? ¿Hay alguien? Pues gloria a Dios, quiere decir que están todos. Y si no, pues el Señor sabrá. Pero yo quiero que hagamos de todas formas una oración. Una oración que vaya con esa evaluación. ¿Estoy siendo yo iglesia? Pablo decía: la gracia del Señor, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios somos iglesia. Pero él decía: y la gracia de Él sobre mí no ha sido en vano. Estoy siendo eso por lo que Él murió por mí. Estoy viviendo esa clase de iglesia. Estoy siendo realmente parte del cuerpo. Estoy funcionando. Estoy siendo comunidad y aportando para ayudar a otros. Estoy siendo familia o un advenedizo que casi nadie conoce porque no comparto. Estoy siendo luz ahí donde estoy. Examínate por tu propio bien y para tu propio beneficio. Amén. Y habla con Dios y dile: Señor, yo quiero ser esa iglesia. Yo quiero ser cuerpo de verdad. Señor, quiero anhelar dones. Señor, quiero ser comunidad. Quiero aportar de lo que tengo para ayudar a otros. Y familia, abrir mi casa para otros. Y sobre todo, quiero ser sal y quiero ser luz. Hable ahí con el Señor. Si Dios te ha hablado, no lo dejes con la palabra en la boca. Respóndele. Ahora respóndele desde tu corazón. Y díselo. Porque te está oyendo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Dios, porque tú sigues siendo Dios. Tú eres Rey, tú eres Señor. Tuyo es el reino, el poder, el imperio, la gloria, Señor, el dominio. Tú eres el Dios soberano. Todo ha sido puesto a tus pies y eres sobre todo cabeza de la iglesia. Tú la llenas y tú la edificas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, que tú traigas espíritu de sabiduría, de revelación, que tú abras los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros, para que nosotros podamos comprender, Señor, lo que es esto. Y no solo comprenderlo, sino que lo vivamos, Señor, de manera que la gracia tuya no sea en vano sobre nosotros. Señor, que seamos comunidad.
Señor, que seamos ese cuerpo que somos, que seamos familia, que seamos luz. Todo aquello que impide, todo aquello que quiere cambiar la agenda tuya para nosotros como iglesia, Señor, quítalo, llévatelo, Señor, y trae esa fe, esa certeza. Padre, derrama de tu espíritu, Señor, e inunda, empodera, Señor, a cada uno para ser tu iglesia, Padre. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.